Recordemos que cuando hablamos de tiro parabólico o movimiento parabólico, estamos también asociándolo al lanzamiento de un proyectil o simplemente al lanzamiento de un objeto que marca una trayectoria alcanzando una altura máxima y luego haciendo un descenso. Cuando hacemos o practicamos este tipo de ejercicios, de eventos, que ustedes lo hacen a menudo cuando le pegan de pronto una patada a un balón, cuando lanzan un papel, cuando lanzan un objeto, encontramos que existen diferentes variables. Por un lado, puede estar la altura a la cual nosotros estamos lanzando el objeto, posiblemente no lo estamos haciendo desde el piso, sino que ya tiene una altura el objeto al momento de ser lanzado. Por otro lado, está la velocidad con la que vamos a lanzarlo, ¿cierto? A veces lo lanzamos suavemente o a veces lo vamos a lanzar con mayor velocidad. También está el ángulo al cual usted lo está lanzando. Posiblemente usted lo lanza casi que totalmente vertical, lo cual sería riesgoso porque usted podría pensar en que el objeto rápidamente caiga y le caiga en la cabeza, ¿cierto? Así que el ángulo también es una variable. También está desde luego, al incorporarse en la velocidad, también se encuentra la variable tiempo. El objeto va cambiando de posición a medida que cambia el tiempo. Vamos a dar inicio a este movimiento mirando qué es lo que ocurre con ese movimiento de tiro parabólico. Como se dan cuenta, alcanza una altura máxima y luego empieza un momento de descenso. En ese momento del descenso es cuando él toca el suelo, ¿sí? O regresa a la posición paralela desde donde fue lanzado. Veamos ahora un poquito más sobre cómo se trabaja este tipo de movimiento cuando conocemos de antemano la fórmula que lo está modelando. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, veamos que en un tiempo que está considerado en el eje X, alcanza una altura máxima, que sería esta distancia de acá hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a mirar mediante la fórmula es cómo podemos nosotros hallar ese tiempo, esa variable X que llamaremos abscisa, y esa altura máxima a la cual llamaremos Y u ordenada. Recordemos que la fórmula general de una función cuadrática es f de x igual a ax cuadrado más bx más c, siendo a, b y c coeficientes o constantes y x la variable que estamos manejando. Para este ejemplo en particular, estamos hablando de la función f de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 3. Tan solo con ver la fórmula nosotros podemos anticipar cómo puede ser la gráfica de una función. En primera instancia, ¿por qué? Porque si vemos que el coeficiente de x al cuadrado es negativo, podemos anticipar que la parábola abrirá hacia abajo. También que al ser este número el término independiente, será desde donde está lanzado el objeto, es decir, para un tiempo cero, el objeto ya tenía una altura de 3, que corresponde también al corte con el eje Y. Esta es la gráfica, la cual obtenemos con cualquier aplicación graficadora, en este caso lo hicimos con GeoGebra, y vemos anticipadamente cuál va a ser el vértice de nuestra parábola. Vamos a hallar ese vértice de manera analítica. Para empezar, debemos determinar quién es el valor de A, quién es el valor de B y quién es el valor de C, que para este caso corresponden a A igual a menos 1, B igual a 2, que es el coeficiente de X, y C igual a 3, que es el término independiente. Nótese bien que nosotros en este caso respetamos los signos. Sabiendo esto, nosotros podemos determinar la abscisa del punto vértice de esta parábola, que está determinado por la expresión x igual a menos b sobre 2a. Lo que nos resta simplemente es reemplazar. Vemos gráficamente que ese valor da 1. Vamos a comprobarlo. Si reemplazamos x igual a menos b sobre 2a, tenemos menos b, b es positivo, con el menos nos queda menos 2 sobre 2a. Resulta que nuestro número a es negativo, por esa razón aquí va menos 2 por 1. Al hacer esta división nos da exactamente 1, que es el valor que corresponde acá.
Ese es el vértice y ahora vamos a mirar cómo podemos hallar ese Y. Recuerden que en la anterior, cuando nosotros lanzamos el objeto, estaríamos entonces hablando que en un tiempo 1 alcanza una altura, según la gráfica, es de 4, pero vamos a hallar ese 4 de manera analítica. Cuando ya conocemos la abscisa, que se halla con la fórmula b menos b sobre 2a, que en este caso ya sabemos que da 1, reemplazamos ese 1 en la fórmula y de esta forma obtenemos que es 4. Así entonces, esta parábola tiene un punto máximo, porque abre hacia abajo, en el punto 1,4. Si queremos hablarlo en términos del lanzamiento de un proyectil, podemos decir que el proyectil fue lanzado desde una altura inicial de 3, alcanzó su altura máxima al cabo de un segundo y la altura máxima alcanzada fue de 4.